Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un privilegio estar juntos, adorarte y que en esta noche, Señor, tu palabra pueda sembrar una semilla en los corazones y causar un efecto. Señor, queremos ser como tú y es nuestro deseo. Usa mi vida que pueda transmitir, Señor, lo que tú has hablado a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos rápido a 1 de Pedro 2:5. Si tú tienes, 1 de Pedro 2:5, si me ayudan allá arriba, por favor. Lo más rápido que puedan porque los esperamos a ustedes. 1 de Pedro 2:5. ¿Recuerdan ustedes que cuando han leído en la Biblia que dice que tú y yo somos sacerdotes? ¿Sí? ¿Sí saben que somos sacerdotes? Oigan, necesito que me ayuden un poco participando porque no está tan fácil pararte aquí y ver la cara a todos así y te cuaja no está tan fácil, ¿no? Entonces, si les pregunto algo, no sean mala onda, contesten, ¿dale? Ok, ¿saben que son sacerdotes? Gracias. Ok, entonces venimos a Cristo, nos encontramos con Él y dice, ustedes son sacerdotes. Un sacerdote ofrece sacrificios, ¿ok? Entonces vamos a ir un poquito desmenuzando el asunto sobre cuál es mi trabajo como sacerdote y mis sacrificios, cómo deben de ser. Entonces tenemos el versículo ahí, 1 de Pedro 2:5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Voy a leerla en la NTV, me ponen atención aquí. Dice, y ustedes son, o sea, tú y yo, las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos, es lo que hablábamos. Dice, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Dile al que está al lado, tú y yo ofrecemos sacrificio. Tú y yo ofrecemos sacrificio, ¿ok? Entonces quedó claro, somos sacerdotes y tenemos que ofrecer sacrificio, es un mandato, no es si quieres, si puedes, si tú eres un sacerdote tienes que ofrecer sacrificios. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han hecho sacrificios para tener un mejor puesto? ¿Cuántos trabajan aquí? Son un buen número. Entonces, si tú quieres que te promuevan, o sea, si quieres promoverte para subir de puesto, tienes que hacer algunas cosas. Cris, ¿me ayudas con la imagen? Ok, ¿cuántos se han quedado horas extras? ¿Cuántos si quieres? ¿Cuántos se han quedado horas extras? Ok, la siguiente imagen, Cris. ¿Cuántos les ha pasado eso por trabajar? O sea, que dices, ya no puede, pero tienes que estar ahí porque quieres un mejor sueldo, porque quieres demostrar que puedes tener un mejor puesto y shalala. ¿Alguien ha experimentado ese tipo de cosas? Horas extras y quedarse out en el escritorio, así nomás. Ok, entonces, por ejemplo, ¿cuántos estudian una carrera ya? O sea, yo veo que ahorita en el Facebook que final de semestre es lo peor y que sabe qué, que sabe qué. A ver, ¿me ayudas, Cris, con las de la carrera? ¿Cuántos les ha dado la madrugada estudiando? ¿O les ha amanecido estudiando? A muchos, más a finales de semestre o cuatrimestre, lo que sea. La que sigue, prohibido dormir, ¿no? O sea que dices, esta noche no duermo y te tomas el café y otro café y el chocolate y el chocorrol y lo que sigue de eso y te inventas un chorro de mezclas, ahora el Red Bull con el no sé qué. El punto es no dormir. Está prohibido dormir, o sea, estás haciendo un sacrificio. Nada de valor e importancia se logra sin sacrificio. Dile al que está al lado, nada de valor e importancia se logra sin sacrificio. Nada, o sea, nada. Te la tienes que rajar y tienes que morir en el intento, pero ahí le das. Ok, si quieres tener un cuerpo saludable, pues hay que hacer ejercicio. O sea, porque si tú dices, pues quiero tener un cuerpo saludable, pero pues nomás no haces ejercicio, ¿me ayudas, Cris? Pues ahí estás, ¿no? Intentando. ¿Y cuántos van al gimnasio aquí? ¿O cuántos salen a correr o inventas tus abdominales en la casa todas mal, ¿no? Pero según tú y nunca se te baja la panza, pero tú según, ¿no? Hice 100 y ni al caso, ¿no? O sea,
Ahí está, ¿no? El pobre en la corredora y no, Caris, corrí 40 kilómetros, casi pero tienes que sacrificar algo. ¿Tú? Edgar dice que él va al gimnasio. Oigan, pero hay que sacrificar algo. Tú quieres tener un cuerpo saludable, pues tienes que hacer ejercicio, tienes que meterle a la activación física. Como le digo a Paola, ¿te hacen activación física en la escuela? Pues sí, mamá. ¿Y qué hacen? Nada. O sea, yo no manches. O sea, si tú quieres tener un cuerpo saludable, hay que sacrificar. Si quieres bajar de peso, hay que sacrificar. A ver, por ejemplo, mira, son 2 imágenes, creo. Sí. Digo, regularmente las niñas hacemos más eso, ¿no? No, ya el lunes. O sea, y se te va todo el año. No, ya, el primero es tu propósito de año. ¿Cuánto es tu propósito de año nuevo? ¿Será bajar de peso? Edgar, otra vez, no, hombre, este muchacho está con todo, ¿eh? Oigan, pero a ver, la otra. Dice, si no logran leer, dice, mentira más usada, es la número 29 en un top. El lunes comienzo la dieta. O sea, es la mentira número 29 más usada en todo el mundo. El lunes comienzo la dieta. O sea, siempre, te va a costar un chorro de trabajo. A lo mejor unos bajan bien rápido de peso y otros no. Y hasta chillas, ¿verdad? Y dices, ¿cómo esta puede estar tan flaca? Y yo, o X, no, pero hay que sacrificar cosas para lograr algún asunto importante de valor. Hay que sacrificar cosas, siempre. Sacrificas dinero, porque el gimnasio, pues hay que pagar. En la escuela, a lo mejor cuando terminas quieres terminar tu carrera y todo, sacrificas amistades, que no vas ni al cine, ni a ningún lado, ni al café, porque no, o sea, estás clavadísimo ahí. Sacrificas amistades. En tu trabajo, a lo mejor tus reuniones familiares las sacrificas y sacrificas tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, ¿cuántos de ustedes han sacrificado ese tipo de cosas? Y dices, no, pues sí, la verdad sí. Ok, digo, obviamente todos estos asuntos son asuntos terrenales y que si dices, Caris, me la he rajado y he estado aquí y he estado allá y me he aguantado y shalala. Pero en Cristo, jóvenes, señoritas, tenemos que llevar una vida de sacrificio, pero con la boca callada. ¿A qué me refiero con esto? Estamos tan acostumbrados, pero tan acostumbrados a hablar, pues a medir todo. Es que yo dejé de hacer esto por esto, me sacrifiqué en esto por esto, me sacrifiqué en esto, y hacemos un recuento de todos nuestros sacrificios porque logramos tal cosa. Está bien en asuntos terrenales, está bien. Pero en Cristo debemos de callar la boca y luchar contra la pereza, el orgullo y la comodidad. Cuando tú vienes a Cristo, tienes que decir, yo le voy a entrar con todo, pero sin contar ni enumerar lo que yo sacrifico por Él. Yo sé que muchos de aquí son muchos jóvenes y señoritas nuevas, otros no, pero este principio es súper importante. Miren, la verdad, cuando Misael, pues obviamente, cuando nos íbamos a casar y todo, mi mamá le dijo, bueno, ¿y con qué la vas a mantener? Pues Misael tenía solamente un par de baquetas y no hacía otra cosa más que tocar la batería. Era muy bueno tocando la batería, pero obviamente para una mamá es como, o sea, ¿cómo no? Pero obviamente nosotros nos venimos aquí al DF. Y comenzó Misael a dar clasecitas así súper poquitas. Escúcheme, yo me acuerdo que en misa, porque dábamos el diezmo cada domingo y yo anotaba en el papelito de diezmo 20 pesos, o sea que ganaba 200 pesos a la semana. Yo no sé, la neta, cómo vivíamos, pues no comiendo, no solamente. Pero, y obviamente Misael avanza, le empiezan a conocer, shalala, y sí es verdad que un chorro de artistas y sabe que le han buscado, pero eso no ha sido lo más difícil para él, porque obviamente él dice, le promueven, pues es que Juan Gabriel sabe que Misael, de verdad, o sea, ni siquiera le mueve, y él dice, no, le digo que apenas pues el Alejandro Fernández, y él, no,
pero les voy a contar algo de mi corazón. La vez que la pasamos más, estábamos pasándola de la etapa financiera más difícil, así que pasamos. Y yo me acuerdo que veníamos sobre la Texcoco, Zaragoza, cruzamos el puente de la López, dobló Misael y me dice, Caris, tengo que decirte algo. Yo, sí. Dice, hay un bar aquí en la Ciudad de México que se llama Il Canto, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, que es muy famoso, es un cantabar. ¿Lo conocen? Hay todos muy puros y santos, no, sí. Bueno, el canto, bueno, Erwin lo conoce, ¿no? Bueno, el punto es que es un cantabar acá muy fresota, ¿y sabe qué? Donde los que hacen el ridículo cantando pues son los chavos que van. Los músicos están como tras bambalinas, ellos solamente les dicen la Macarena y se echan la Macarena y nadie los ve. Nadie los ve, o sea, no existen los músicos. Los únicos que están en el micrófono pues son los niños que pagan y van ahí. Entonces me dice, Caris, me ofrecieron ser el baterista de Il Canto los días jueves, viernes y sábado. Dice, tocar 4 horas al día y me pagan 1,500 la hora. Y yo, me dice, Caris, no me va a ver nadie. Dice, mi trabajo comenzaría a las 9 de la noche hasta misa, pues después del culto. Oh, oigan, les estoy confesando, les estoy confesando un asunto acá muy, muy íntimo, no vayan ahí de chismes, Dice, pues después del culto me salgo tantito antes, ya sabes, ¿no? Imagínense al Misael contándome eso, ¿no? Y yo, o sea, obviamente la estás pasando mal de lana y dices, pues es Dios. Entonces me dice, yo voy a hacer, ahí sí muy obediente, ahora sí el esposo, ¿no? Lo que tú me digas, ¿no? Ahora sí, ¿no? Y yo le dije, sí. Dije, sí. Y dije, pues obviamente uno hace números y dices, no manches, o sea. Pero para eso ya venimos por la Sor Juana. Y de la Sor Juana a la Carmelo, el Espíritu Santo vino sobre mí y me dice, ¿se van a vender? Me acuerdo que se puso en ámbar, así de película. El semáforo aquí. Y se pone en rojo y cuando se para, le digo, misa, no. No nos vendemos porque no nos pertenecemos. Y fue el fin del tema. Y de repente pues yo quería, pues siempre sí, ¿no? Así, pues me equivoqué, ¿no? Pero yo vi que esa etapa, Misael la verdad siempre es como muy firme en sus convicciones en cuanto a su trabajo, en cuanto a su oficio. Pero eso yo vi que le movió un chorro el tapete, o sea, cañón, porque obviamente tiene una familia, no está tan bien las cosas y una oferta así y dices, ¿no? Pero la Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, cuando tú estás pasando por una prueba, por una cosa bien difícil en tu vida y te aguantas y soportas y dices, yo aquí me quedo y de aquí no me muevo y no me importa, produce paciencia en tu corazón y lo que sigue es que Dios cumpla sus promesas. Pero muchos de nosotros nos quedamos en la prueba de la fe. La estoy pasando súper mal, Caris, es que tú no sabes, tú no conoces, tengo familiar enfermo, no tengo lana, estoy así, pum, no aguanto más, le doy la espalda a las promesas. Y es ahí cuando dices, pero ¿por qué Dios no cumple sus promesas? Porque en la prueba de tu fe no soportaste. Y cuando tenemos que ofrecer sacrificios espirituales, quiero que pienses un poquito, ¿qué circunstancias estás pasando tú en este tiempo? Hablando de pruebas de tu fe. Porque a veces digo, pues metí la pata con una chava y está embarazada, es la prueba de mi fe, no manches. Esa es la consecuencia de tu pecado. No estamos hablando de asuntos de pecado, estamos hablando de la prueba, una enfermedad, una situación económica difícil. Por ejemplo, si tú estás involucrándote en la iglesia mucho y se te está exigiendo y tienes que estar y órale y métele y parece que te están fregando la vida todos los días los que están cerca de ti y tú dices, o sea, no manches, déjenme en paz.
Hey, aguanta. Es una vida de sacrificio y cállate la boca. Escucha, quiero que vayamos a, espérame, Efesios 5, 1 y 2. ¿Lo tienen? Cris, ¿lo tienen? Creo que ni me oyen. Cris, ¿sí? Efesios 5, 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que ser imitadores de Dios, ¿ok? El 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ok, soy sacerdote, presento un sacrificio, pero escúcheme, el sacrificio no es estoy sacrificando y que te la pases chillando porque estás sacrificando. El sacrificio, cada sacrificio que tú y yo hacemos desprende un olor. ¿Qué olor está desprendiendo tu sacrificio? Ese es el punto de esta noche. Tú me puedes decir, Caris, es que yo estoy sacrificando bastantísimas cosas por Dios y mi dinero y a veces no tengo para el pasaje y vengo y shalala, shalala, pero lo estás haciendo con una actitud correcta. ¿A qué está oliendo? ¿A qué está oliendo tu sacrificio? ¿Apesta? Porque te la pasas quejándote de lo que te exigen aquí en la iglesia. Lo haces, obedeces, vendes cosas para explosión, pero ¿qué hablas sobre eso? Te piden una vida de integridad y de que busca y tienes que estar aquí en la oración y estás aquí. Qué chido, estás aquí, pero ¿qué vas y qué estás hablando? ¿A qué huele? Acuérdate, cada vez que tú sacrificas algo, desprendes un olor, pero ¿a qué huele? ¿Cuál es tu actitud al sacrificar cosas aquí, en tu llamado, en tu propósito? Cada vez que tú haces un sacrificio, en tu casa, por ejemplo, ¿cuántos de aquí sus papás no son cristianos y tienen broncas porque se la pasan, dicen que se la viven aquí en la iglesia y cosas de esas? ¿Alguien pasa por eso? Ok. Obviamente al tú enfrentarte con esas cosas estás sacrificando. Pero ¿cuál es tu actitud con tus papás? Deja de hacer berrinche y de pelear con tus papás. Ellos no entienden esto. Si tú dices, pues yo voy a la iglesia y a mí me vale lo que tú me digas y que mi Cristo y que yo doy la vida por Él cállate la boca y haz que tu sacrificio desprenda un olor agradable y que le llegue a Jesús y que diga, wow. Wow. Hay dos historias en la Biblia de unas mujeres que derramaron, muchos dicen que solo es una, pero si tú estudias son dos las que quebraron el perfume y lo vaciaron en Jesús. Una fue en el cabello y la otra en los pies. ¿Sí sabían eso? Pensaban que nomás era una. Son dos. Si tú estudias, son dos. Una fue María en la casa de Lázaro y otra fue que estaba en la casa de Simón y que entró la mujer que era una prostituta y ella llegó a los pies. Son dos mujeres distintas. Son dos. ¿Ok? El perfume de María, ok, no quiero mentir, pero uno de los dos es el que valía muchísimo y el otro pues fraiche o una cosa de esas, ¿no? Oigan, pero digo, al final era un perfume y las dos veces a Jesús le agradó tantísimo que se hiciera, que ese sacrificio llegara, uno en su cabeza y otro en sus pies.
yo me imagino la escena, o sea, todos hablaron mal de la que se arrastró y llegó a los pies. Shh. De María no dijeron nada, pues porque era una mujer como bien. Pero de la otra dijeron, uy, ¿cómo? ¿Que quién sabe qué? Y escúcheme, el problema es que los que hablaban sobre el sacrificio de esa mujer eran los discípulos. Los discípulos eran los que decían, Jesús, ¿qué rollo? ¿Cómo permites eso? Los discípulos. Entonces, tú y yo tenemos que entender que debemos de tener una vida de sacrificio totalmente. Miren, los chicos de la alabanza, aquí, pues obviamente estamos tratando de instruirles, enseñarles, porque ellos llegaron en una nueva etapa con que todo estaba ya súper bien aquí y acomodado. Y por ejemplo, los que dicen, como dice el pastor, los bueyes viejos, la neta se la rajaron. Todos, un Edgar, un Aarón, un Mike, un Charlie, un Misa, todos se la rajaron, pagaron un precio que ninguno de los que están aquí ahorita en el altar lo han pagado. Ahora, yo entiendo que es otro tiempo, que no tiene que ser igual, pero entender que mi vida de sacrificio tiene que ser todos los días, eso es de a ley. Eso es de a ley. A muchos de ustedes se les exigen cosas aquí en la iglesia y ya andan chillando de que no quieres que se metan contigo. O como les decía, lo haces, pero ¿a qué huele? ¿Qué hablas? ¿Cuál es tu actitud? Si tú tienes una enfermedad o alguno de tu familia ya en Cristo, de repente alguien se enfermó, obviamente eso causa como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Jóvenes, señorita, vamos a callar la boca. Todo sacrificio desata poder, todo sacrificio que tú hagas desata poder. Pero si lo haces con una actitud correcta y desprendes un olor. Cuando Jesús fue a la cruz, dice que en el momento que Él murió, olor fragante subió. Ustedes se han preguntado, yo he platicado con algunos, incluso de la alabanza y uno que otro, se han preguntado por qué Jesús aceptó morir en una cruz cuando era la peor de las muertes, la peor. O sea, para el delincuente, así el desgraciadísimo, así, no le escogió. A él le dijeron, va a ser así, y él dijo, vale, entro. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no dijo, mejor póngame una inyección letal, da igual, voy a morir, ¿no? Él aceptó morir como el peor de los delincuentes. Tú y yo, ¿por qué tenemos que vivir en la comodidad de no sacrificar y no de dejar cosas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos tenemos que andar quejando o contando según tantos sacrificios que hacemos, que la verdad no hacemos tanto? O sea, el estar aquí a tiempo, el vender cosas, el llegar temprano, el cumplir un discipulado, o sea, neta, está el nabo, ¿te están tratando súper mal? Obvio no. Pero llevamos a veces una vida tan cómoda y enumeramos, es que ya sacrifiqué esto, Caris, o sea, es que yo ya fui el martes, es que yo ya ofrendé, es que cállate y sacrifica con olor fragante. Tenemos que aprender a guardar silencio. Da tu vida aquí en la casa, da tu vida por Dios, pero no cuentes, cállate. Hay gente tan discreta aquí en la iglesia, pero tan eficaz. Y hay gente tan habladora y que no hace nada. Conviértete en un discreto eficaz. Conviértete en un discreto eficaz. Tus dones y talentos son evidentes, eso tú no los tienes que andar contando, ¿eh? Todos nos damos cuenta cuando tú eres bueno en algo. Sacrifica cosas, pero cállate. Eso trae un poder, jóvenes, señoritas, que no se calcula. Y te promueves
Claro que te promueves porque hay que promovernos para que Dios nos use. Es como, híjole Dios, yo quiero que me uses, neta, ve lo que estoy haciendo, ve lo que estoy haciendo, ve, pero en mi discreción y en mi eficacia en el reino de Dios, no con la lengua suelta, ni con una actitud errónea. Dios está moviendo entre nosotros bien fuerte, entre los jóvenes de la iglesia. Se escucha la verdad, chicos, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero en muchas ciudades, en muchos lugares, todos hablan de algo que está pasando aquí. Pero si nosotros no fortalecemos nuestra vida de fe con principios que nos van a llevar a una eficacia en mi llamado, esto va a parar el año que viene y ¡pum! Choplin ya voló. Yo prefiero que se hable de ustedes como una generación que sacrifica su vida y que da su vida y que se calla y que se parte la cara aquí en la iglesia y todo, a que digan los sábados se pone buenísimo, que está chidísimo que los sábados se ponga bien. Pero que tus sacrificios puedan causar un efecto aquí en la tierra. Que tu vida de sacrificio cause un efecto en tu familia. Que más que decir, no hombre, es un fanático y está bien loco y de segundo va a la iglesia y sigue haciendo lo mismo y sigue igual de enojón y sigue igual de berrinchuda y sigue igual. ¿De qué chiste tiene que tú sirvas aquí? Que tu sacrificio cause un efecto en tu familia. Que tu sacrificio cause un efecto con tus amigos, en tu escuela, en tu trabajo. Que tú, escúchenme bien, muchos de ustedes a lo mejor lo ven lejanos, pero que tu sacrificio cause un efecto en tus hijos. Que cuando tengas tus hijos, siempre nuestros hijos empiezan la vida de acuerdo a donde nosotros llegamos, en nuestros hombros. Pero que quizás cuando tus hijos volteen a ver, puedan ver unas rodillas raspadas de tanto orar. Que tus hijos tengan recuerdos que tú te la partías por amor en la casa. Que tus hijos puedan ver que tu dinero lo dabas para tener una casa en excelencia. Que tus hijos recuerden lágrimas porque orabas por almas. Que ellos puedan decir, mi mamá, mi papá, o que tus padres puedan decir, mi hijo, mi hija lleva una vida de sacrificio, pero que ese sacrificio ha soltado un olor agradable. No se trata solo de sacrificio, se trata de a qué huele mi sacrificio. Ustedes tienen un llamado, tienen un propósito, obviamente, pero no se trata solo de eso. Se trata de dar nuestra vida por Él, sacrificándonos, amándole en espíritu o en verdad. Cuando Romanos 12 dice, presentaos vuestros cuerpos, que ya muchos de ustedes se lo saben y que lo hemos dicho aquí un chorro de veces, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Se presentad vuestros cuerpos en sacrificio. No dice presenta tu espíritu, dice presenta tu cuerpo. Y cuando habla de cuerpo, habla de algo físico. Y a veces, y muchas veces lo utilizamos en la alabanza y presenta, y está bien, claro, pero también es de rajártela aquí. Es de sufrirla. O sea, no estoy hablando también de que, ay, Caris, pues péguenme latigazos, o sea, no. Se trata de que tú des un paso más y dejes la comodidad en muchas áreas y que digas, quiero ser un sacrificio agradable. Hay sacrificios no agradables. Y bíblicamente vemos un Caín y un Abel. Los dos presentaron ofrendas, ¿sí o no? Y una fue desechada. Y podemos enumerar.
David y Saúl. La de Saúl, bye, hasta le fue quitado el reinado. Tú y yo, que a lo mejor tú dices, no manches, es que yo me sacrifico todo. ¿A qué huele? ¿Qué actitud estás teniendo en cada cosa que Él te está pidiendo? ¿En de ni modos? ¿O el de no está tan fácil, Dios, pero yo quiero hacerlo por amor a ti? Cuando Jesús fue a la cruz les decía, o sea, era la muerte así, escúcheme, la ley judía prohibía, era máximo dar 30 latigazos. Incluso lo bajaron a 29 porque decían que 30 era así ya la muerte. A Jesús mínimo le dieron 60. O sea, no tuvieron ni un poquito de misericordia con Jesús. Empezaron con 60 latigazos. Los clavos que le pusieron a Jesús medían 18 centímetros aproximadamente. ¿Tienes la imagen, Cris? Ahora, ahí déjamela. En muchas películas parece que le clavan aquí en la mano. No fue en la mano, fue en la parte de la muñeca, porque si lo ponían en la mano no podía sostener tanto peso. Entonces lo ponían en la muñeca, pero lo ponían en una parte que tocaba un nervio. Escúchenme, dice, los clavos de alrededor de 18 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro eran atravesados por las muñecas. Los clavos atravesaban el área del nervio mediano, causando que ondas de dolor subieran por los brazos, a los hombros y al cuello. O sea, imagínense el dolor. Tú te puedes poner a estudiar y está súper interesante y está bien gacho, porque dice que cuando les daban los latigazos, la túnica que le pusieron a Jesús era entallada para que le causara dolor, que le rozara la tela. Que se lo pusieron lo más pegadita que es. La imagen es que vemos a veces en las películas, que era dice que era súper pegadita acá, bien de licra. No, o sea que era súper pegadita para causarle dolor en sus heridas cuando le rozaba la tela. La corona de espinas, ¿la tienes ahí? Enterrada. O sea, imagínense la escena ahí. Imagínense a Él mismo sacrificándose porque tú tuvieras vida ahorita. Y que cada latigazo, un olor agradable. ¿Y tú y yo qué hacemos? ¿Te quejas y te quejas y te quejas? Dicen que en la cruz los acomodaban de tal manera que hacían que sus hombros se dislocaran, sus rodillas y sus codos. ¿Y tú y yo? Suriel, ¿me ayudas? Dicen que Jesús murió de asfixia, o sea, murió ahogado por tanta sangre que su sangre realmente le bajaba de la mitad del cuerpo a sus pies por la posición que estaba y de tantos latigazos. O sea que la sangre realmente estaba en esta parte. Entonces que el oxígeno que lograba
inhalar, pero no lograba exhalar. A ver, inhala y no exhales. ¿Cuánto durarás? ¿Qué estamos sacrificando y de qué manera, jóvenes? ¿Qué actitud estamos teniendo tú y yo? ¿Por qué si Dios te está pidiendo que dejes cosas, no lo haces? ¿Por qué tambaleamos tanto en comprometernos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos tan sufrido cuando todo lo que Él hizo en la cruz no tiene nada que ver con lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra? Nada, nunca, nunca se va a comparar. ¿Te indignas de que quizás te manden a lavar los baños tantas horas? Es una tontería. Que tu sacrificio, que mi sacrificio huela bien. Vamos a aprender a callar. Hay que aprender a callar. Dice, al paso del tiempo, la pérdida de sangre en Jesús y la falta de oxígeno podían causar severos calambres, contracciones espasmódicas y probablemente la pérdida del conocimiento, que por etapas de tanto dolor perdía el conocimiento. Cuando lanzaron, si fue una lanza la que le atravesó, ahí se dieron cuenta obviamente que él ya había muerto, pero dicen que tenía ya un tiempecito de haber muerto por asfixia. Pero yo me imagino a Dios mismo, o sea, era su hijo, y en medio de todo el dolor, Él recibía un olor fragante del sacrificio de Jesús. Y no se trata de esta noche hacer un momento, ay Jesús, qué chido que recordemos el sacrificio de Jesús, porque a veces nos acostumbramos tanto y lo olvidamos. Pero se trata de ser desafiados a vivir todos los días una vida de sacrificio, pero en silencio. Él jamás se quejó. Solo dijo, que pase de mí esta copa, como diciendo que acabe pronto. Pero jamás se quejó. Y tú y yo podemos enumerar las veces que nos hemos quejado por estar pasando una prueba, que al final de cuentas la prueba nos va a producir las promesas de Dios. Al final de cuentas no estamos sacrificando para nada. Escúchame bien, tu sacrificio y mi sacrificio va a traer que Él cumpla sus promesas en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de Paola, en la vida de Misa, en la vida de ustedes. Que cada sacrificio que tú y yo hagamos solo sea porque recordamos a aquel que nos enseñó el mayor de los sacrificios. Que tú y yo, cada sacrificio que hagamos solo sea por memoria de aquel
que sacrificó por amor y que me enseñó lo que es el verdadero sacrificio. Basta de quejas, jóvenes. Yo sé a quién les hablo, estamos en casa y se vale hablar así. Estamos pastoreándoles, tenemos que enseñarles, estamos aprendiendo. Esto les dije al principio, es algo que Dios me está hablando a mí. Basta de quejarnos. Que tu olor, que mi olor en cada sacrificio pueda subir hasta ese lugar donde Dios está y diga: wow. ¿De qué sirve que te sacrifiques y que termines quejándote? Tu sacrificio apesta. ¿Es sacrificio? Sí, pero apesta. Y al ser sacerdotes y al ofrecer, tenemos que desatar olor agradable a Él. Solo por recordar al que nos enseñó el mayor de los sacrificios. Solo eso. Que cada vez que tú viertas tu perfume sobre Jesús, ya sea en la cabeza, porque le quieres honrar, o cada vez, no importa, que tú vengas a los pies del Maestro y viertas porque necesitas su gracia. Lo termines de hacer, te calles la boca y Él diga: wow. Pero ¿a qué huele nuestro sacrificio? Tenemos que llevar una vida de fe arrojada, valientes. Yo sé que muchos de ustedes están pasando pruebas bien difíciles en sus casas, con sus familias. Muchos de ustedes son nuevos, están encontrando con Dios y tienen una guerra en casa terrible. Cállate y espera. La prueba de tu fe produce paciencia, y eso es el cumplimiento de sus promesas. Si tú estás pasando por una enfermedad, o alguno de tus padres está pasando por una enfermedad bien difícil, mira, no te quejes con nadie. Métete a la cámara secreta, porque se vale ir a nuestra recámara, encerrarte y orar y decir: ¿por qué, Dios? Pero tú y Él, Él conoce tu corazón. Él sabe si no la estás pasando bien. Él sabe que te la estás fregando y que Él sabe. Se vale cerrar nuestra recámara, llorar, gritar, clamar y decirle: ¿qué onda, Dios? ¿Por qué? Pero a Él, tú y Él, presentemos sacrificios agradables, jóvenes, con el único que nos debemos de promover para que nos use. Pues es con el que nos use, con el que queremos que nos, con nadie más, con nadie más. Que seamos una iglesia, que seamos unos jóvenes que se la rajan, que no hablan, que no cuentan sus grandes hechos, que la verdad de grandes hechos pues no hacemos mucho. Si tú estás jugando entre sí, entre no, alíñate y comprométete con el Señor. Para ya de jugar.